una vez más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Me estuve preparando, como todas las semanas, para poder el domingo traer una palabra que uno cree que es del Señor a la congregación. Y esta palabra tiene que ver con ese pasaje tan conocido que dice, ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha, pero yo les dijo el Señor, que la cosecha está lista. La cosecha está lista, aunque ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, yo hoy les digo que salgan porque los campos están blancos, porque la cosecha está lista. Eso me pegó primero en un entusiasmo de decir, si el Señor me da esta palabra, entonces empiezo a creerla y a salir en busca de esa cosecha. Pero es interesante, en ese mismo momento, y quizás a vos te ha pasado lo mismo también, empezaron a venir pensamientos, sobre todo pensamientos de incredulidad. Me invadió mi mente con pensamientos que tenían que ver con que no, eso no es así, ¿cómo vas a salir a cosechar lo que no has sembrado? Y me empezaron a venir ese tipo de pensamientos que te roban la fe, te roban el entusiasmo. Y así pasa no solamente muchas veces cuando uno recibe este tipo de palabras, sino cuando recibe de otro tipo. Y el Señor me trajo 3 pensamientos que muchas veces inundan nuestro corazón cuando estamos en momentos de creerle, en momentos de salir a conquistar, de hacer lo que nos toca hacer. Y uno, como les dije, tiene que ver con pensamientos de incredulidad, que son espíritus, ¿no? Que tienen voz en el sentido que viniendo de afuera se quieren instalar en nuestra mente. Así también muchas veces experimentamos esos pensamientos de enojo, pensamientos de no creerle a Dios, de ir a lo opuesto de lo que Dios nos está pidiendo, ¿eh? Dios nos pide una cosa y de pronto somos atacados, por decirlo así, con pensamientos o con un espíritu de rebeldía que tiene que ver con ir en el sentido opuesto a lo que el Señor nos está pidiendo. Es por eso que quisiera leerles Números, el libro de Números, el capítulo 14. Es muy interesante. Dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y nos lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Y se decían unos a otros, vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas. También se rasgaron la ropa en señal de dolor. Josué y Caleb, que eran 2 de los que habían ido a explorar el país, les dijeron a todos los israelitas, el territorio que vimos es bastante bueno, allí siempre habrá abundancia de alimentos, Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen quien los cuide. Qué interesante las palabras de Josué y Caleb. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero la gente no les hizo caso, por el contrario, querían apedrearlos. Y es muy interesante cómo ellos eran 2, pero había 10 también que habían ido a reconocer esa tierra, pero que el reporte había sido de muerte. El reporte era de esclavitud. El reporte era organizarnos para ir para atrás. No podremos. Son más grandes que nosotros. Nosotros a su parecer somos como langostas. Es una tierra que traga a sus moradores. Fíjense el reporte, y que muchas veces estos pensamientos, que en este caso eran príncipes que traían un informe contrario, negativo y pesimista, mientras otros 2 hablaban de un reporte de fe, que Dios nos lo va a entregar, vayamos, no nos rebelemos.
Pero cuántas veces estos 12 pensamientos, por decirlo de alguna manera, que hay veces son muchos más, los tenemos instalados acá. Esos pensamientos que empiezan a gatillarnos. ¿Para qué? Para robarnos la fe, robarnos el gozo y robarnos ese sentido de responsabilidad que si Dios nos pide algo, entonces pues vamos a creerle y lo vamos a hacer. Es por eso que el Señor en Efesios capítulo 12, versículo 6 dice, porque nuestra lucha es una lucha en la mente. Acá está. Esta es la verdadera guerra. Acá se libran las verdaderas batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, con las personas. Es contra principados. Estos príncipes que traen estos pensamientos. Es contra ellos que tenemos que batallar y vencerlos. Por eso en Santiago capítulo 4, versículo 7, el Señor nos dice, sométanse pues a Dios, pónganse bajo el gobierno de Dios. Entonces, estando bajo el gobierno de Dios y teniendo la autoridad por estar bajo ese gobierno de Dios, resistan al enemigo, resistan al adversario, resistan estos pensamientos, resistan estos espíritus, resistan al diablo y entonces huirá de vosotros. ¿Qué te parece si visualizamos que esos pensamientos se van, dejan de tener efecto, que los cancelamos, que los anulamos en el nombre del Señor? Entonces yo experimenté que ante una palabra del Señor, que me llena de entusiasmo, que me lleno de fe, de pronto vienen estos espíritus, estos pensamientos, y quiero hablar de estos 3 pensamientos. El primero, como le dije, es incredulidad. Ahora, uno muchas veces en la vida duda. No es que uno siempre está creyendo. Muchas veces duda. Dios te da una palabra. Dios te trae su promesa. Y uno duda, pero aquí estoy hablando de cuando ya estás dudando siempre. No importa si el mismo Jesús se paró acá y te trajo una palabra de ánimo, de esperanza, una promesa, una palabra profética para tu vida. Y lo que Dios encuentra en tu corazón o en mi corazón es duda, no le y nos dejamos invadir por estos espíritus, estos pensamientos de incredulidad. No es para ti esta palabra. Pero ¿de dónde viene esa palabra? No sabe dónde vivimos, de dónde va a salir la provisión, de dónde va a salir el recurso, de dónde va a salir mi bendición, de dónde va a venir esa provisión que yo le estoy pidiendo a Dios, y nos llenamos de incredulidad. Y de eso estoy hablando, que muchas veces nosotros ante una palabra que Dios nos ha dado, ante un rema de Dios, que es esa palabra que justo es la que necesitas y Dios te la está dando por el medio que Él ha elegido, de pronto tu corazón está lleno de dudas, lleno de incredulidades. Y a eso me refiero, como este pueblo. Dios le da una promesa, Dios le da un propósito. Y si Dios te da una promesa y un propósito, Él te da la unción, te da la gracia, la fortaleza. Él va contigo, Él va a pelear contigo. Pero de pronto surgen estos 10 príncipes, estos principados que están llenos de negativismo, llenos de pesimismo, llenos de incredulidad, ya sea por la experiencia, ya sea por la crianza, ya sea por lo que sea. Pero ¿qué pasa? Empiezan a invadir nuestra mente, y ante tremenda invasión muchas veces Josué y Caleb quedan reducidos a la nada. Pero es ahí nosotros donde nos tenemos que levantar en el nombre del Señor, someternos a Dios, someternos al Espíritu Santo, someternos a su palabra, hacer la guerra espiritual resistiéndolos. Si usted como yo, hermano, hay veces estamos 10, 15 minutos y estamos orando en ese lugar apartado de intimidad con Dios, y estamos peleando y reprendiendo cada pensamiento, cada opinión que nos está largando estos espíritus, estos príncipes, y los estamos resistiendo, y te vas, y no tienes lugar en mi mente, porque el Señor dice que su fortaleza está conmigo, su poder está conmigo, Él va a cumplir lo que me ha prometido, y estamos declarando, y a la misma vez que resistimos, estamos declarando la palabra de Dios, y cuando tú sueltas la palabra de Dios, di la palabra de Dios, entonces Dios empieza a traer su bendición o su provisión. Pero ahí está la batalla. Ahí está la lucha, como dice. El otro espíritu que también experimenté en esa mañana fue el enojo. Todo te cae mal. ¿Vieron? No hay palabra que venga
no hay saludo, no hay felicitación, no hay abrazo, no hay ofrenda, te cae mal. No es que estás enojado un ratito, que nos pasa. ¿Cuántas veces nos enojamos? Pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tiene que durar tu enojo de un día para el otro. Pero muchas veces cuando dejamos que eso siga y no lo confrontamos y no hacemos la guerra, va a permanecer ese enojo. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos enojamos de cualquier cosa. No importa lo que diga, no importa lo que haga, su timbre de voz, verlo, te produce un enojo. Y tenemos el caso muy interesante, el caso me puse a ver de un conocido nuestro que es Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El que fue tragado por la ballena. Fíjense lo que dice en Jonás capítulo 4, versículo 1. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto le respondió a Dios. Y en el versículo 4, fíjense lo que Dios le dice a Jonás. Dios le preguntó a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? En otra versión dice, hey, Jonás, ¿vale la pena que estés tan enojado? Si conocemos un poquito la historia, el Señor quería traer salvación a todo un pueblo llamado Nínive. Y para eso le habla a Jonás. Y le dice, mira Jonás, anda a tal lugar, va a venir un gran avivamiento. Dios, yo voy a estar contigo. Y la gente se va a volver a Dios, va a dejar sus pecados, va a dejar su rebeldía, su enojo, su incredulidad. Y por causa de tu palabra, todo este pueblo se va a volver a mí. ¿Qué pasó con Jonás? Se enojó, y ahí está el enojo. Se enojó. Y cuando uno se enoja, ¿qué pasa? Ya no piensa bien. Ya no toma buenas decisiones. Y en ese enojo automáticamente, en lugar de ir a Nínive, ¿a dónde fue? Al lado opuesto, a Tarsis. Y eso es lo que muchas veces está provocando ese enojo constante que no lo hemos confrontado, porque ese enojo justamente nos quita el gozo, nos quita la alegría de vivir. Y entonces ante lo que Dios muchas veces nos pide, más produce enojo. Qué interesante, ¿no? Mientras que a algunos la palabra del Señor, la presencia de Dios, una alabanza, una adoración, produce un gozo, produce una tremenda paz, una gran alegría, un gran bienestar. Parece que en otros les produce enojo. Están enojados y se enojan muchísimo más. No importa que lo que se les está pidiendo es algo bueno, es algo de bendición, algo de prosperidad. Están enojados. Y ese es el enojo que echa por tierra tu prosperidad. Ese es el enojo que echa por tierra los recursos. Ese es el enojo que enceguece tus ojos y no te permite ver la provisión que Dios tiene para tu vida. Y tantas veces estamos echándole la culpa que a esto, que al país, que no me tuvieron en cuenta, que mira lo que me hicieron. No, el tema es el enojo. Ahora uno diría, bueno, pero si vos supieras lo que he vivido, sí. Todos vivimos situaciones adversas, traiciones, oposición, burlas. Todos vivimos. Pero tenemos la responsabilidad nosotros de qué hacer, no quedarnos en esas cosas, no quedarnos enojados, no quedarnos resentidos, no quedarnos en las cosas del ayer. Es por nuestro bien, por nuestro futuro, que tenemos que perdonar, tenemos que soltar ese enojo, aceptar la voluntad de Dios, aceptar el lugar donde estás, aceptar la provisión, empezar a estar agradecido por lo que tenés. Y entonces cuando quebras ese espíritu, porque ya son espíritus perturbadores que están impidiendo de que vos veas tu provisión, entonces vamos a ver que nuestros ojos se abren, que las puertas se abren y el gozo, que es lo que reemplaza el enojo, el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios, hará entonces que vos puedas ver con los ojos de Dios. Y entonces cuando el Señor te dice, hey, ustedes están mirando que faltan 4 meses para tu cosecha, pero sin embargo yo te digo que ya están tus campos listos, tú le puedas creer. Y no solamente le puedas creer, sino que te puedas gozar, ¿no? Y decir, si el Señor lo dice, mire qué sencillez. Si el Señor me lo dice, si Él me da una palabra, me voy a gozar por la palabra y voy a salir como un niño con la actitud de cosechar lo que Dios me ha dicho que va a darme. Y el tercer espíritu
es el espíritu de la rebeldía o pensamientos. Fíjense lo que le dice Moisés al pueblo: no se rebelen más. Le está hablando al pueblo de Dios que experimentó las 10 plagas, que vio a Moisés como con la vara se abrieron el agua, pasaron en seco, sus enemigos fueron vencidos, avergonzados. ¡Cuánto milagro, cuánta obra! El maná, la columna de fuego, cuánta experiencia de la presencia, de la bondad, de la paternidad de Dios. Pero sin embargo, es un pueblo que estaba rebelde. Es un pueblo que disconforme. Es un pueblo que no importa lo que Dios iba a hacer, estaban rebeldes. ¿Qué es la rebeldía? Es saber que una persona de autoridad te pidió que hagas algo y que vos no lo haces, no lo querés hacer. Cuando de pronto digo yo, ante una palabra, hay gente que se goza. Hay gente que dice: gracias, Señor, por la palabra que me has dado. Valoran la palabra, honran al profeta. Por eso cuán importante es que el que honra a profeta, recompensa de profeta tendrá. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta viene con una palabra, viene con una revelación. Tus campos están blancos para la siega. Honrar es creerle y honrar es obedecerle. La rebeldía tiene que ver con resistir la palabra, no creerla, dudarla y hacer lo contrario a lo que Dios te está pidiendo. Entonces me encontré con esa experiencia muy personal. Quizás a vos también te pase, pero de pronto ante una palabra que el Señor me bajaba, que me daba, y empezaba la mente lógica, empezaba a razonar. Y vos, cuando mezclas la razón y la lógica con la palabra rema que Dios te da, quedas neutralizado o vas para el otro lado. La fe tiene que ver con creer lo que Dios te está diciendo. Sí, es irreal. ¿Cómo? Ahora me dice el Señor que tire la red, decía Pedro, a la derecha, y que van a salir una multitud de pescados. Sí, cree la palabra, créela. Si vos la crees y obedeces la palabra, algo que es ilógico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo ilógico? ¿Cuál es lo que va en contra de la razón? Toda la noche he estado pescando. No he estado perezoso, no he estado con los brazos cruzados. Preparé mi red, preparé mi barca, preparé mi gente, me preparé mentalmente. Salí todo el día, toda la noche, estoy cansado. Salí a pescar y no pesqué nada. Y ahora que vos me vas a decir que tire la red a la derecha y que va a haber pescado, sí, te dice el Señor, sí. Y ahí es donde ahí tenemos la lucha. Ahí está la guerra que libramos acá. Pero ya son espíritus que quieren robar la semilla, quieren robarte la fe, y muchas veces, mea culpa, se la han llevado. Y entonces me he quedado sin el fruto, me he quedado sin salir, sin creer. Quiera Dios, someteos pues a Dios, resistan. ¿Cuánto tiempo? Y resistí hasta que se vayan esos pensamientos, y que entonces sean reemplazados esa incredulidad por fe. Simplemente Dios te da. Gloria a Dios, amén. Le creo al Señor. Seamos creyentes. Ese enojo se va. Gozo, alegría. Dios te da una palabra. Saltás, aplaudís, te expresás con todo tu cuerpo de lo que Dios te está dando. Y lo otro, la obediencia, amar la palabra, amarla. ¿Y cuándo la amás? Cuando lo obedeces. Amamos al Señor cuando amamos su palabra y lo obedecemos.